Permíteme confesarte algo. Hace años estuve a punto de perderlo todo, no por falta de dinero, sino por algo mucho más simple. Mi vida era un absoluto desastre. Papeles regados, metas sin terminar, mi mente saltando de un pendiente a otro sin parar. Un mentor me miró y me dijo algo que jamás olvidé. Alex, un hombre que no controla su escritorio tampoco controla su destino. Esa noche no dormí, porque entendí que el problema nunca fue la falta de oportunidades. Era yo, viviendo en caos. Hoy quiero preguntarte algo directo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el desorden decida por ti? Déjame decirte algo que aprendí a la manera más difícil posible. Durante años me rodeé de hombres brillantes, con ideas millonarias, con una capacidad envidiable para resolver problemas complejos. Y sin embargo, la mayoría de ellos seguía exactamente en el mismo lugar, año tras año. Al principio pensé que les faltaba suerte, después pensé que necesitaban más capacitación, más contactos, más capital, pero no. Descubrí que el verdadero enemigo nunca fue la falta de talento. El verdadero enemigo, el que nadie quiere señalar, es el desorden. Recuerdo perfectamente una etapa de mi vida en la que tenía todo para triunfar, contactos, conocimiento, hasta el hambre de éxito. Pero mi agenda era un caos, mis prioridades cambiaban cada semana y mi mente saltaba de una idea a otra sin terminar ninguna. Trabajaba 14 horas al día y al final de la semana no tenía nada concreto que mostrar. ¿Te suena familiar? Ese es el problema. No estaba fallando por falta de capacidad, estaba fallando porque no tenía un sistema. Conocí a un joven en una de mis conferencias que me dijo: tengo 3 negocios a medias, 5 cursos sin terminar y 1000 ideas en la cabeza. Le pregunté cuánto dinero había generado ese año. Se quedó en silencio. Ese silencio lo dice todo, porque cuando tu mente está desordenada, tus acciones también lo están. Y cuando tus acciones están desordenadas, tus resultados desaparecen antes de nacer. El desorden no solo vive en tu escritorio o en tu closet, vive en tu cabeza, en las 1000 pestañas abiertas de tu mente que nunca cierras. Vive en esas conversaciones internas donde te dices mañana empiezo o cuando tenga tiempo lo organizo. Ese desorden mental es el que te roba el enfoque. Y sin enfoque, mi amigo, no existe el éxito. Puedes tener el talento de un genio, pero si no sabes dónde dirigirlo, ese talento se evapora como agua entre los dedos. He visto empresarios con maestrías, con doctorados, con recursos ilimitados fracasar por esta misma razón. Y he visto hombres sin educación formal, sin un solo peso de capital, construir imperios simplemente porque aprendieron una cosa: a poner orden antes que nada, orden en su tiempo, orden en sus prioridades, orden en su mente. Así que la próxima vez que te preguntes por qué no avanzas, no busques la respuesta en tu talento, porque probablemente ahí no está el problema. Pregúntate esto: ¿está mi vida organizada o está gobernada por el caos? Porque mientras el desorden mande en tu cabeza, ningún talento del mundo te va a salvar. El talento abre la puerta, pero solo el orden te permite cruzarla. Quiero que grabes esto en tu mente porque es una de las verdades que más me costó aceptar. El éxito jamás llega por accidente, nunca. Y créeme, pasé años esperando ese golpe de suerte, esa oportunidad mágica que cambiaría todo de la noche a la mañana. Esperé el cliente perfecto, el momento perfecto, la señal perfecta. Y mientras esperaba, otros hombres con menos preparación que yo estaban construyendo algo sólido. ¿Sabes por qué? Porque ellos no estaban esperando, estaban decidiendo todos los días, un poco a la vez. Recuerdo una etapa donde admiraba a un empresario que parecía tenerlo todo resuelto. Un día le pregunté cuál había sido su gran golpe de suerte, su gran momento de despegue. Se rió y me dijo: Alex, no hubo un momento. Hubo miles de mañanas donde decidí levantarme una hora antes, decidí hacer esa llamada incómoda, decidí terminar lo que empecé aunque no tuviera ganas. Esa respuesta me cambió la forma de ver el éxito para siempre. No es un evento, es una acumulación. Piénsalo así: nadie construye un imperio en un solo día, pero todos los días se construye o se destruye un imperio. Cada decisión pequeña que tomas, ya sea levantarte temprano, quedarte en la cama, cumplir tu palabra o posponerla, cuenta. Y aunque una sola decisión parezca insignificante, la suma de esas decisiones durante meses y años es lo que separa al hombre que triunfa del hombre que solo sueña con triunfar.
Yo he cometido el error de subestimar esto. Hubo un año entero donde postergué decisiones importantes esperando el momento ideal para actuar. Ese momento ideal jamás llegó porque no existe. Lo que sí llegó fue un año perdido, 12 meses donde pude haber avanzado y en cambio me quedé exactamente en el mismo lugar. Ese fue un precio muy caro por no entender esta verdad. El éxito se construye en lo cotidiano, no en lo extraordinario. Conozco hombres que ganan millones y hombres que apenas sobreviven, y la diferencia casi nunca es la inteligencia, es la consistencia. Es la disciplina de tomar la decisión correcta, aunque sea incómoda, aunque nadie los esté viendo, aunque no sientan ganas ese día. El hombre exitoso no es el que tiene un buen día una vez al año. Es el que toma buenas decisiones todos los días, incluso los días malos. Así que déjame preguntarte algo directo. ¿Qué decisión estás postergando hoy esperando que las condiciones sean perfectas? Porque esa espera te está costando exactamente lo mismo que me costó a mí, tiempo que jamás recuperarás. El éxito no te va a encontrar sentado esperando la oportunidad perfecta. Te va a encontrar trabajando, decidiendo, avanzando un día a la vez. Recuerda esto, no necesitas un milagro, necesitas una decisión tomada hoy y repetida mañana. Ahora, quiero hablarte de algo que muy pocos entienden, y es esto: puedes tener la casa más impecable, el escritorio más organizado, la agenda perfectamente estructurada, y aún así sentir que tu vida es un caos total. ¿Por qué? Porque el verdadero desorden nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro, en tu mente. Te voy a contar algo que viví hace años. En una etapa de mi vida me obsesioné con organizar todo lo externo. Compré organizadores, hice listas, ordené cada cajón de mi oficina y por fuera todo se veía perfecto, pero por dentro mi cabeza era un campo de batalla, dudas, preocupaciones, mil pensamientos compitiendo por mi atención al mismo tiempo. Y descubrí algo doloroso. Puedes ordenar el mundo entero a tu alrededor, pero si tu mente sigue en caos, ese orden externo dura exactamente lo mismo que un maquillaje barato. Se cae a la primera gota de lluvia. Un mentor mío me dijo algo que jamás olvidé. Alex, tu escritorio es un reflejo de tu cabeza, no al revés. Al principio no le entendí. Después de un tiempo comprendí perfectamente lo que quería decir. Cuando tu mente está llena de ruido, de excusas, de miedo disfrazado de estoy ocupado, ese ruido se refleja en cada área de tu vida. No importa cuánto organices tu entorno. Si no ordenas primero lo que piensas, vas a seguir viviendo desordenado por dentro. He conocido empresarios exitosos que trabajan desde oficinas modestas, a veces hasta desordenadas visualmente, pero con una mente absolutamente clara sobre su propósito, sus prioridades y su siguiente paso. Y también he conocido personas con oficinas dignas de revista, con todo en su lugar, pero paralizadas por la indecisión, el miedo y la confusión mental. La diferencia nunca estuvo en los objetos, estuvo en la mente. Ordenar tu mente significa algo muy simple pero increíblemente poderoso: decidir en qué vas a pensar. La mayoría de las personas deja que cualquier pensamiento entre y salga libremente, sin control, sin filtro. Preocupaciones del pasado, miedos del futuro, comparaciones tóxicas con otros, todo eso ocupa espacio mental que deberías estar usando para construir tu vida, no para destruirla desde adentro. Cuando yo empecé a dedicar 15 minutos cada mañana simplemente a pensar, a escribir mis prioridades, a preguntarme qué es lo que realmente importa hoy, todo cambió. No cambié mi oficina, no cambié mi casa, cambié mi forma de pensar y automáticamente mi entorno empezó a organizarse solo porque mis decisiones ya venían de un lugar de claridad, no de confusión. Así que antes de comprar otro organizador, antes de hacer otra lista de pendientes, hazte esta pregunta: ¿está mi mente en orden? Porque ahí es donde comienza todo. Ahí es donde nace la claridad que después se refleja en tu entorno, en tus decisiones y finalmente en tu éxito. Ordena tu mente y tu mundo entero empezará a ordenarse contigo. Ahora quiero derribar un mito que he escuchado durante toda mi vida, uno que mantiene atrapadas a miles de personas en el caos. La idea de que el orden es sinónimo de rigidez, de aburrimiento, de una vida encasillada sin espacio para vivir, nada más lejos de la realidad. Y te lo voy a demostrar con algo que viví en carne propia. Hubo una época en la que yo evitaba organizarme porque sentía que hacerlo era atarme.
Pensaba que la espontaneidad era libertad y que tener horarios, prioridades y sistemas era convertirme en una máquina sin vida propia. ¿Sabes qué descubrí? Que vivía exactamente al revés. Sin estructura no tenía libertad, tenía esclavitud disfrazada de flexibilidad. Cada mañana me despertaba sin saber qué atacar primero, apagando incendios, reaccionando a lo que otros ponían frente a mí. Esa no era libertad, era estar secuestrado por el caos ajeno. Todo cambió el día que conocí a un empresario que administraba 3 compañías, viajaba constantemente y aún así se veía tranquilo, descansado, en control. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que jamás olvidé. Alex, tengo tanto orden en mi semana que puedo darme el lujo de improvisar cuando quiero. Ahí lo entendí. El orden no le quitaba libertad, se la estaba regalando. Sabía exactamente qué tenía que hacer y cuándo, así que cuando surgía algo espontáneo, podía disfrutarlo sin culpa y sin que su vida se desmoronara. Piensa en esto, un piloto no vuela un avión sin un plan de vuelo, y eso no lo hace menos libre en el aire. Al contrario, ese plan es exactamente lo que le permite llegar a cualquier destino con seguridad. Lo mismo pasa contigo. Cuando tienes claro qué es prioridad y qué no, dejas de vivir angustiado preguntándote qué se te está olvidando. Dejas de perder horas decidiendo qué hacer porque ya lo sabes. Y esa claridad, mi amigo, es la verdadera libertad. Yo he vivido las 2 versiones de mi vida. La versión desordenada, donde cada día era una improvisación agotadora, y la versión organizada, donde cada día tiene una dirección clara. Y te puedo asegurar sin ninguna duda que la versión organizada es infinitamente más libre. Duermo mejor, decido más rápido, disfruto más mi tiempo libre porque sé que lo importante ya está cubierto. El desorden es el que realmente te esclaviza. Te hace vivir corriendo, apagando fuegos, reaccionando a todo y a todos, sin tiempo real para ti mismo. El orden, en cambio, te devuelve el control de tus horas, de tus decisiones y de tu energía. Y cuando tienes control, tienes libertad verdadera, no la libertad falsa de la improvisación constante, sino la libertad real de elegir cómo vivir cada día. Así que la próxima vez que sientas resistencia a organizarte, recuerda esto, no te estás encerrando, te estás liberando. El orden no te quita alas, te construye el cielo despejado para volar. Quiero hacerte una pregunta directa y quiero que la respondas con honestidad total. ¿Tú diriges tu día o tu día te dirige a ti? Porque hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando y vivir dirigiendo, y esa diferencia es exactamente la que separa a los hombres que construyen una vida extraordinaria de los que simplemente sobreviven. Voy a contarte algo que me pasó durante años sin que yo mismo lo notara. Despertaba, tomaba el teléfono y desde ese primer segundo mi día ya no me pertenecía. Un mensaje aquí, una llamada urgente allá, un problema que alguien más había creado y que de repente se convertía en mi prioridad. Llegaba la noche agotado, había estado ocupado todo el día, pero no había avanzado absolutamente nada en lo que realmente importaba para mí. Estaba viviendo la vida de todos los demás, menos la mía. Un día, un mentor me hizo una pregunta que me dolió profundamente. Alex, ¿cuántas de las cosas que hiciste hoy las decidiste tú y cuántas las decidió alguien más por ti? No pude responder con orgullo. La mayoría de mis días eran una reacción constante a lo que otros ponían frente a mí. Y ahí entendí algo que cambió mi vida por completo. Mientras yo no dirigiera mis días con intención, otros lo iban a seguir haciendo por mí. Piensa en un capitán de barco. Si ese capitán suelta el timón y deja que las olas decidan hacia dónde va la embarcación, terminará exactamente donde el mar quiera llevarlo, no donde él necesita llegar. Así funciona tu vida cuando vives reaccionando. Las circunstancias, las urgencias ajenas y las distracciones se convierten en el mar que decide tu rumbo mientras tú sueltas el timón sin darte cuenta. Empecé a cambiar esto con algo muy simple. Antes de tocar el teléfono en las mañanas me tomaba 10 minutos para escribir las 3 cosas más importantes que debía lograr ese día, sin importar qué más sucediera. Ese pequeño cambio transformó completamente mi productividad. Ya no llegaba a la noche preguntándome en qué se me había ido el día. Sabía exactamente qué había logrado porque yo había decidido qué era prioridad, no las circunstancias. He visto esta misma transformación en cientos de hombres que asisten a mis conferencias. Hombres que vivían apagando incendios ajenos, agotados, sin dirección clara, y que al aprender a tomar el control de sus prioridades, empezaron a construir resultados reales.
no porque de repente tuvieran más tiempo, sino porque dejaron de regalarlo a las urgencias de otros. Dirigir tu vida no significa controlar cada segundo, significa decidir con claridad qué merece tu atención antes de que el mundo decida por ti. Significa ser el capitán, no la víctima de las olas. Así que hazte esta pregunta cada mañana desde hoy: ¿voy a reaccionar hoy o voy a dirigir? Toma el timón. Tu vida te está esperando del otro lado de esa decisión. Quiero que reflexiones conmigo sobre algo que la mayoría de las personas entiende demasiado tarde en la vida. Puedes recuperar el dinero que pierdes. Puedes recuperar una oportunidad que se te escapó, incluso puedes recuperar una relación que se rompió. Pero hay una sola cosa en este mundo que jamás vas a recuperar: el tiempo que dejas pasar. Recuerdo con claridad una etapa de mi vida donde gastaba las horas como si fueran infinitas. Me quedaba viendo televisión un rato más, posponía llamadas importantes para después y dejaba proyectos a medias porque siempre pensaba que tendría más tiempo mañana. Un día, un hombre mucho mayor que yo, con una vida llena de logros, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Alex, cuida tus horas como cuidas tu dinero, porque el dinero se puede volver a ganar, pero las horas jamás regresan. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Empecé a hacer un ejercicio muy simple, pero que te va a impactar tanto como me impactó a mí. Tomé una semana completa y anoté hora por hora en qué había invertido mi tiempo. ¿Sabes qué descubrí? Que pasaba más horas revisando redes sociales sin propósito que trabajando en mis metas más importantes. Ese ejercicio me dolió, pero también me despertó. Porque no era falta de tiempo lo que me detenía, era falta de dirección en cómo lo usaba. Piensa en esto: si alguien te regalara $1,000 todos los días, pero con la condición de gastarlos completos antes de la medianoche o perderlos para siempre, ¿los desperdiciarías en tonterías o los invertirías con inteligencia? Así funciona el tiempo. Cada día te entrega 24 horas y si no las inviertes con propósito, se pierden para siempre, sin excepción, sin importar cuánto dinero tengas o cuánto lo desees. He conocido hombres brillantes que desperdiciaron años enteros esperando el momento perfecto, posponiendo decisiones importantes, entreteniéndose en lo urgente en lugar de enfocarse en lo importante. Y también he conocido hombres con recursos limitados que simplemente por proteger su tiempo con disciplina construyeron resultados extraordinarios. La diferencia nunca fue cuánto tiempo tenían, fue cómo decidieron usarlo. Desde que entendí esto, cambié mi forma de vivir por completo. Antes de aceptar cualquier compromiso, me pregunto: ¿esto me acerca a mis metas o solo me mantiene ocupado? Antes de decir sí a una reunión, a una llamada, a una distracción, evalúo si ese tiempo podría invertirse en algo que realmente construya mi futuro. Ese simple filtro cambió mis resultados de una manera que jamás imaginé. Tu tiempo no es un recurso renovable. No puedes pedir prestada una hora extra ni ahorrar los minutos de hoy para usarlos la próxima semana. Cada segundo que dejas pasar sin propósito es un segundo que se va para siempre y con él una parte de la vida que pudiste haber construido. Así que te pregunto directamente: ¿en qué estás invirtiendo tus horas hoy? ¿En construir tu futuro o en desperdiciar tu presente? Cuida tu tiempo como cuidas tu vida, porque en realidad son exactamente lo mismo. Quiero contarte algo que aprendí observando a mi propio abuelo mucho antes de entender de negocios, de éxito o de disciplina. Él tenía un pequeño terreno donde sembraba árboles frutales y recuerdo que de niño le pregunté por qué se molestaba tanto en regar esas plantas todos los días si no veía ningún cambio. Me miró y me dijo: Alex, el árbol no crece porque lo mires, crece porque lo riegas todos los días, aunque no lo veas crecer. Han pasado décadas y esa frase se convirtió en una de las verdades más poderosas de mi vida. La mayoría de las personas quiere la transformación grande, el cambio dramático, el momento en que todo se transforma de la noche a la mañana, pero eso no existe, nunca ha existido. Lo que sí existe son las pequeñas decisiones que tomas todos los días, esas que parecen tan insignificantes que ni siquiera las notas, pero que en conjunto terminan construyendo o destruyendo tu vida entera. Te voy a dar un ejemplo muy simple de mi propia vida. Durante años quise mejorar mi salud, mi disciplina y mi enfoque. Intenté cambios drásticos, dietas extremas, rutinas imposibles de sostener y siempre fracasaba en cuestión de semanas. Un día decidí hacer algo diferente. En lugar de intentar cambiar todo de golpe,
decidí simplemente levantarme 15 minutos más temprano cada mañana. Solo eso, nada extraordinario. ¿Sabes qué pasó? Ese pequeño hábito, sostenido durante meses, se convirtió en la base de una rutina matutina que transformó por completo mi productividad, mi energía y mi claridad mental. He conocido empresarios que construyeron imperios financieros y cuando les pregunto cuál fue el gran secreto, casi ninguno menciona una decisión gigante. Me hablan de hábitos simples: leer 20 minutos diarios, hacer una llamada incómoda cada día, ahorrar un pequeño porcentaje de cada ingreso sin excepción. Ninguna de esas acciones parece impresionante por sí sola, pero repetidas durante años se convierten en la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. El problema es que vivimos buscando resultados inmediatos y cuando no vemos cambios en una semana, abandonamos el hábito pensando que no funciona. Eso es exactamente lo que le pasó a tantos hombres que conocí con un potencial enorme. Empezaban con toda la energía, pero al no ver resultados instantáneos, tiraban la toalla y así terminaban exactamente donde comenzaron año tras año. Piensa en el interés compuesto. Un pequeño ahorro no parece gran cosa el primer mes, ni el segundo, ni siquiera el primer año. Pero con el tiempo, ese pequeño esfuerzo constante se multiplica de una manera que parece casi imposible. Lo mismo sucede con tus hábitos, con tu disciplina, con cada pequeña decisión que tomas todos los días. Así que no subestimes la decisión pequeña que tomas hoy, la de levantarte a tiempo, la de cumplir tu palabra, la de dar un paso más aunque nadie lo esté viendo. Esa decisión no cambiará tu vida mañana, pero repetida con constancia, cambiará tu destino por completo. Las grandes transformaciones no llegan de golpe, se construyen decisión por decisión, día tras día. Quiero hablarte de algo que aprendí de la forma más dura posible. En un momento donde estuve a punto de destruir con mis propias manos algo que había construido durante años. Recuerdo estar en medio de una negociación importante, sintiendo cómo la frustración me subía desde el estómago hasta la garganta. Alguien había faltado a su palabra y mi primer impulso fue explotar, decir cosas que no podría retirar después. En ese momento, mi mentor, que estaba a mi lado, simplemente puso su mano sobre mi brazo y me dijo en voz baja: Alex, no dejes que un minuto de emoción destruya lo que construiste en años. Esa frase me detuvo justo a tiempo. Ese día aprendí algo que cambió mi vida para siempre. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer ciegamente lo que sientes. El miedo, la frustración, la inseguridad, la ansiedad, todas esas emociones van a aparecer, te guste o no. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si esas emociones toman el volante de tu vida o si tú sigues siendo quien decide hacia dónde vas, incluso cuando la tormenta emocional está en su punto más fuerte. He visto hombres brillantes destruir negocios enteros por una decisión tomada en un momento de ira. He visto relaciones valiosas romperse por palabras dichas cuando la emoción, no la razón, estaba al mando. Y también he visto a hombres comunes, sin ninguna ventaja especial, alcanzar resultados extraordinarios simplemente porque aprendieron a mantener la calma cuando todo a su alrededor era caos. Recuerdo un ejercicio muy simple que empecé a practicar después de aquella negociación. Antes de responder, cuando siento una emoción fuerte, cuento hasta 10, respiro profundo y me pregunto: ¿esta reacción me acerca a lo que quiero construir o solo alivia lo que siento en este instante? Esa simple pausa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ha evitado más errores en mi vida de los que puedo contar. El dominio personal no significa convertirte en una roca sin sentimientos. Significa entender que tú no eres tus emociones, tú eres quien las observa y decide qué hacer con ellas. El miedo puede estar presente mientras avanzas. La duda puede acompañarte mientras tomas la decisión correcta. Lo que no puedes permitir es que esas emociones se conviertan en las que deciden tu destino. Conozco un empresario que en medio de la peor crisis financiera de su vida, con empleados asustados y números en rojo, se mantuvo firme, sereno, tomando decisiones con la cabeza fría en lugar de reaccionar desde el pánico. Hoy esa empresa es una de las más sólidas de su sector. Cuando le pregunté cómo lo logró, me dijo simplemente: sentí todo el miedo del mundo, pero no dejé que él tomara las decisiones por mí. Esa es la diferencia entre un hombre que domina su vida y uno que es dominado por sus circunstancias. No es la ausencia de emoción, es la presencia de control. Domina tus emociones
o ellas terminarán dominando cada decisión importante de tu vida. Quiero terminar contigo con una pregunta que le hago a cada hombre que conozco y quiero que tú también la respondas aquí, ahora mismo en silencio. En la historia de tu propia vida, ¿eres el protagonista o eres simplemente un espectador que observa cómo otros deciden su rumbo? Te voy a contar el momento exacto en que yo tuve que responder esa pregunta. Estaba en una etapa donde culpaba todo lo externo por mis resultados, culpaba la economía, culpaba la falta de oportunidades, culpaba a las personas que según yo no me habían apoyado lo suficiente. Vivía como un personaje secundario en mi propia película, esperando que alguien más escribiera un final feliz para mí. Un día, un hombre al que respetaba profundamente me dijo algo que todavía me duele recordar. Alex, mientras sigas culpando a otros, seguirás regalando tu poder. El día que decidas ser el responsable total de tu vida, ese día empiezas a ser el dueño de tu destino. Esa frase me quitó el aliento, porque en el fondo yo sabía que tenía razón. Desde ese momento entendí algo que quiero que tú también entiendas hoy. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a ordenar tu vida por ti. Nadie va a tomar las decisiones difíciles en tu lugar. Puedes seguir esperando que las circunstancias cambien, que la suerte te sonría, que alguien más te dé permiso para triunfar, o puedes tomar el timón, asumir el control total y convertirte en el protagonista de la historia que estás construyendo cada día con tus decisiones. He visto a hombres que llegaban a mis conferencias destruidos, culpando al mundo entero por su situación, y los he visto meses después irreconocibles, no porque el mundo cambiara, sino porque ellos dejaron de ser espectadores y empezaron a dirigir su propia vida, ordenaron su mente, ordenaron su tiempo, dejaron de reaccionar y empezaron a decidir. Y en ese proceso descubrieron algo que nadie les había dicho antes. El poder siempre estuvo en sus manos, simplemente no lo estaban usando. Ser protagonista de tu destino no significa que la vida dejará de ponerte obstáculos. Vendrán tormentas, vendrán fracasos, vendrán momentos donde todo parezca desmoronarse. La diferencia es que el protagonista no se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Se pregunta ¿qué voy a hacer con lo que me está pasando? Esa simple diferencia en la pregunta cambia por completo el rumbo de una vida. Todo lo que hemos hablado hoy, el orden, la disciplina, el control emocional, las pequeñas decisiones diarias, no tienen ningún valor si tú sigues viviendo como espectador de tu propia historia. El conocimiento sin acción no transforma a nadie. Solo la decisión de asumir el protagonismo total de tu vida es lo que finalmente convierte todo lo aprendido en una transformación real. Así que hoy, en este momento, decide. Deja de ser espectador. Toma el papel principal de tu historia, porque nadie más lo va a hacer por ti. El destino no se espera, se construye. Y ese destino desde hoy tiene tu nombre escrito en él. Hemos recorrido mucho terreno juntos hoy y quiero que te quedes con algo antes de que salgas de aquí. Todo lo que hemos hablado, el orden, la disciplina, el dominio de tus emociones, las pequeñas decisiones repetidas, no sirve absolutamente de nada si se queda solamente en tu mente como una idea bonita que escuchaste una tarde cualquiera. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento y tú no viniste aquí a entretenerte, viniste a transformarte. Quiero que entiendas algo con total claridad. No necesitas más motivación, no necesitas más información, no necesitas esperar el momento perfecto. Lo único que necesitas es tomar la decisión hoy, ahora mismo, de dejar de vivir en el caos